El día de hoy hablaremos sobre la notación científica. La notación científica es una forma abreviada de escribir números muy grandes o muy pequeños. En el siguiente ejemplo tenemos números muy grandes y números muy pequeños. Los dos primeros son números muy pequeños, los cuales lo podemos reconocer porque ambos empiezan por 0, un número muy pequeño siempre va a empezar por 0, Los dos últimos son números muy grandes, por lo tanto, una manera más fácil y abreviada de poder escribirlos es mediante la notación científica. Características de los números con notación científica. Todos tienen base 10. La potencia lo que me quiere decir es que la base va a ser multiplicada por ella misma tantas veces como el exponente lo indica. Por ejemplo, 10 a la 1 es igual a 10, ya que todo número elevado a la 1 me da el mismo número. 10 a la 0 es 1, todo número elevado a la 0 es 1. Esto de acuerdo a las propiedades de la potenciación. 10 a las 2 es igual que yo diga 10 por 10. Multiplico el 10 dos veces por sí mismo. Esto me da 100. 10 a la 3 es igual a que yo multiplique 10 por 10 por 10 tres veces. Esto me da 1000. 10 a la 4 es igual a que yo multiplique 10 por 10 por 10 cuatro veces, lo que me da 10.000. Si podemos observar, el número que está en la potencia me indica la cantidad de ceros que va a tener. Por ejemplo, aquí tengo 10 elevado a la 0, eso significa que tengo 0 ceros, solamente la unidad. 10 a la 1 significa que voy a tener un 0. 10 a la 2, 2 ceros. 10 a la 3, 3 ceros. 10 a la 4, 4 ceros y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tengo el número 200, esto es igual a que yo diga 2 por 100. Si yo este 100 lo escribo en notación científica, me quedaría 10 a la 2. Entonces, esta es la manera de escribir 200 en notación científica. Un número entero multiplicado por una potencia de base 10 elevada a un exponente. Por su parte, cuando las potencias son negativas, me señalan que los números son pequeños. Potencias positivas se refieren a números grandes, potencias negativas se refieren a números pequeños. Los números pequeños tienen la condición de ser un número que empieza por 0, una coma y el resto de las cifras. 10 a la menos 1 es igual a que yo diga 0,1. 10 a la menos 2 es igual a que yo diga 0,01. 10 a la menos 3 es igual a que yo diga 0,01. Aquí también podemos relacionar los ceros con la cantidad de decimales. Por ejemplo, el menos 1 me establece que tengo un solo cero. El menos 2, 2 ceros. El menos 3, 3 ceros y así sucesivamente. Mientras más grande sea mi potencia positiva, más grande será mi número entero. Mientras más grande sea mi potencia negativa, mi número será más pequeño. La notación científica tiene la siguiente forma. Un número, que puede ser cualquiera, un número entero o decimal, que va a estar entre 1 y 10, pero que nunca será 10. Es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9,88, 9,89, pero nunca será 10. Solamente debe tener una sola cifra, un solo número antes de la coma. El símbolo por, una potencia de base 10 y un exponente que puede ser positivo o negativo. Estos son ejemplos de números expresados en notación científica. Tenemos una parte entera que está entre 1 y 10, pero que no es 10, que sería esta. Puede ser 1, pero no puede ser 10. Tiene una parte decimal que puede tenerla o no, en este caso no la tiene. El símbolo por, una base 10 y un exponente. Esta es la forma que tendrían los números expresados en notación científica. Ahora vamos a aprender a escribir números en notación científica. Para hacerlo vamos a tomar en cuenta la siguiente regla o el siguiente tip. Los números que empiezan por 0, son números muy pequeños y los exponentes serán negativos.
El resto, lo que no empiecen en 0, van a ser números grandes y sus exponentes van a ser positivos. Para entender, vamos a escribir las siguientes cifras en notación científica. Lo primero que vamos a hacer es reconocer si vamos a escribir un número muy grande o muy pequeño. Todos estos números empiezan por 0, recordemos que si empiezan por 0, va a ser un número muy pequeño, y si es un número pequeño, su exponente va a ser negativo. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Lo segundo, vamos a ubicar el primer entero que consigamos. Entonces nos vamos de izquierda a derecha buscando el primer entero. En el primer caso, el primer entero es este. Lo colocamos igual. No tenemos más número después de él, así que solo lo colocamos. Seguido por el signo por y la base 10. Como sabemos que es un número 0, es un número pequeño, sabemos que el exponente va a ser negativo. Ahora, ¿qué número colocamos acá arriba como exponente? Ese número va a estar determinado por la cantidad de lugares que vamos a mover esta coma. ¿Cómo sabemos hasta dónde la vamos a mover? La vamos a mover hasta que quede ubicada a la derecha del primer entero que consigamos. Este es mi entero y la derecha de mi entero sería este. Entonces voy a mover esta coma de aquí hasta aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Ese número de lugares es el número que voy a colocar como exponente. Segundo caso, es un número pequeño, ya que empieza con 0 punto, por lo tanto su exponente va a ser negativo. ¿Qué hago? Voy a ubicar mi primer número entero, que es 3. Después del 3 a la derecha va la coma. Y después voy a seguir colocando los números que tenga a su derecha. Solamente tiene el 2, por lo tanto lo voy a colocar. Sigo por la X, luego en mi potencia de base 10, mi exponente va a ser negativo porque es un número pequeño. Ahora voy a ver cuál va a ser ese exponente. La coma me queda aquí, a la derecha del primer número entero que consigo. Entonces la moví 1, 2, 3 lugares. Por lo tanto, este exponente va a ser 3, menos 3, 3,2 por 10 a la menos 3. Tercer caso, un número pequeño empieza por 0, ubico mi primer entero, que sería el 2, a la derecha de él va a quedar la coma. Luego coloco el resto de los números. Mi X, mi potencia de base 10, como es un número pequeño, va a ser negativo el exponente. Ahora voy a ver cuál va a ser ese exponente. La coma estaba aquí y ahora quedó acá, ¿verdad? La moví un solo lugar. Entonces este número va a ser el 1. Vamos con este otro caso. Ubico mi primer entero, que sería este 3. A la derecha de él va a ir la coma. Y luego coloco lo demás. Como aquí tengo un 4, voy a colocar el 0 y el 4, ya que son números diferentes de 0, por lo menos este. Mi X, que es por mi base 10, como es un número 0, va a ser negativo. Y ahora voy a ver cuál va a ser ese exponente. La coma me quedó aquí, ya que queda a la derecha de mi primer número entero. Y voy a ver cuántos lugares la tuve que mover. 1 y 2. Entonces este número es 2. Esta sería la manera de convertir un número muy pequeño en notación científica. Ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios, los cuales no son de la forma 0 punto. Tenemos un número entero muy grande y ahí lo queremos representar con notación científica. Como son números grandes, es decir, que tienen un número diferente de 0 del lado izquierdo de la coma, entonces mi exponente va a ser positivo. ¿Cómo hacemos en este caso? Escribimos el número completo. La coma la voy a ubicar a la derecha de mi primer entero. Mi primer entero es este y la coma me quedaría aquí. Voy a tener mi X, mi base 10 y ahora mi exponente va a ser positivo, por lo tanto no le voy a colocar el signo. ¿Qué exponente va a ser? Va a ser la cantidad de veces que yo moví la coma hasta este lugar. Si la coma estaba aquí y ahora yo la puse aquí, la moví esta cantidad de espacios.
y eso es un solo lugar. Entonces mi exponente va a ser 1. Sería 6,035 por 10 a la 1. Recordemos que este número debe estar entre 1 y 10, que puede ser 1 pero no puede ser 10. Segundo caso, voy a colocar mi número completo sin coma. La coma va a ir a la derecha de mi primer entero. Mi primer entero es este, la coma va aquí. Voy a colocar la X, el 10 y ahora voy a colocar mi exponente. No voy a colocar signo porque es positivo, ya que son números grandes que no tienen la forma 0 punto. Entonces mi coma la voy a colocar aquí y voy a ver cuántos lugares tuve que moverla. 1, 2. Entonces mi exponente será 2. Vamos con el siguiente caso. Voy a colocar mi número entero sin comas, aunque en este caso no tenemos comas, pero se sobreentiende que la coma está aquí. Cuando un número entero grande no tenga coma, se sobreentiende que está después del último número. Entonces yo voy a ubicar mi primer número entero, que sería este que está aquí. A su derecha voy a colocar la coma. Voy a poner el por y la base 10. La coma estaba aquí y yo la coloqué aquí. ¿Cuántos lugares la moví? 1, 2, 3 lugares. Entonces ese va a ser mi exponente. Es positivo porque no es un número de la forma 0 punto, no es un número pequeño. Vamos con el último caso. Voy a colocar mi número tal cual. La coma, como no tiene en el resto de las cifras, se sobreentiende que está en el último lugar. Entonces aquí yo voy a ubicar mi número entero. Mi primer número entero va a ser este. Mi coma va a ir a su derecha. Entonces yo necesito mover esta coma desde este lugar hasta este lugar. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3 y 4. Coloco el por, la base 10 y los lugares que moví la coma. Aquí no es necesario que yo coloque este poco de ceros, ya que quedan a la derecha de la coma. Esto sería igual a que yo dijera 1 por 10 a la 4. Y esta sería la manera de convertir números grandes en notación científica. La coma siempre tiene que quedar a la derecha del primer entero. Ese entero debe ser un número que va a estar entre 1 y 9. Aquí tenemos 1, 7, 3, 6. Es decir, tiene una sola cifra y después la coma. Y los otros números sí pueden ser cualquiera. Debe tener el signo por, la base 10 y el exponente.